Hola, 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 hola. Mari, la mía, ¿cómo están los guayfachos? Bueno, vamos a empezar con un ciclo de directos. Vamos a empezar con un ciclo de directos de 1 hora, que a partir del día de hoy, o sea, del 18 de mayo del 2022, en adelante, vamos a ir leyendo y analizando y reaccionando. Yo no he leído nada de la Constitución que escribieron estos buenos. No he leído nada. Esta es una reacción genuina. Nunca he leído ni un párrafo. ¿Mm? Sorpresa, de 1 hora todos los días hasta que terminemos de leer, ¿no? Y de analizar y de redaccionar al texto completo del borrador de la nueva constitución. ¿Mm? Y si ustedes están de acuerdo con que esto sea así y siga siendo así y se siga haciendo de esa forma, ustedes me van a dejar un mínimo de 250 me gusta todos los días. ¿Ya? Ustedes se van a encargar de que todos los días este directo que vamos a hacer de 1 hora diaria, analizando y reaccionando, porque como les digo, no lo he leído, ni una palabra, vamos a analizar y reaccionar, ¿no es cierto?, a este texto, a esta propuesta de texto constitucional, en la medida en la que ustedes me vayan dejando 250 me gusta todos los días. Si a un día no hay 250 me gusta, se acaba esto y lee la constitución por su cuenta y le analizan por su cuenta. Dice Betga, dice YouTube no me marca que están en vivo, compadre, para eso está el Telegram. Usted quiere enterarse de lo que se hace en el capitalismo revolucionario, tiene que estar en el Telegram, estar en el YouTube no le sirve para nada. Ya. Lo coloqué antes de que empezara el like. Muy bien. Viva Cristo Rey, dice el privilegiado. Viva Cristo Rey. Vamos a analizar este. Sabemos que va a ser un bodrio. Vamos con esa predisposición para que alguien por ahí no diga, no, pero es que tú venís predispuesto, no dijiste que venís predispuesto. No, vengo predispuesto a que va a ser un bodrio. Ya estamos siendo honestos. Pero no he leído ni una palabra, así que vamos a leerla. Yo llegué por Telegram, confirmo, exacto. Si usted quiere enterarse, usted se mete al Telegram. ¿Ya? En el Telegram, usted ahí se entera. Si no está en Telegram, no se entera. ¿Mm? Yo publico los links de los videos en el Telegram. Siempre pongo like, aunque lo vea por diferido. Bueno, necesitamos todos los días 250 likes. No es tanto, es una meta bastante pequeña. Todos los días 250 likes. Simple, sencillo. Ya. Vamos a poner acá el texto para que vean que estoy leyendo aquí el borrador oficial, ¿no es cierto? Este PDF, y que no lo estoy hueando. Dice Piskis Cambe, dice yo no pienso leer, basta con escuchar lo mismo, pero hagamos este ejercicio entretenido donde reaccionamos. Yo no he leído esto, lo vamos a leer y lo vamos a ir reaccionando eh, todos los días, 1 horita, de los días hábiles, vale, si es feriado, domingo, sábado, no lo voy a leer. Ya, mucho preámbulo, entremos al asunto. Por alguna razón esta parte en el 1, artículo número 2. O sea, tenemos artículo número 2, está aprobado como artículo número 2, pero parece que no hay artículo número 1. Por alguna razón, pero es un borrador, se entiende que eso lo irán a arreglar. Democracia paritaria. Dice, el Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva, o sea, concreta. Reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Todos los órganos colegiados del Estado, los órganos autónomos constitucionales, incluido el Banco Central, los órganos superiores y directivos de la administración, así como directorios de empresas públicas y semipúblicas, Metro, Codelco, ENAP, deberán tener una composición paritaria que asegure que al menos 50% de sus integrantes sean mujeres. Ya, pero aquí están fallando en lo que pusieron arriba. Porque arriba decía que había que meter también a las disidencias sexogenéricas y las diversidades. Entonces aquí es solamente paritario hombres y mujeres y las diversidades y las disidencias sexogenéricas quedan fuera.
Asimismo, el Estado adoptará medidas para la representación de diversidades y disidencias de género a través de mecanismos que establezca la ley. El Estado promoverá la integración paritaria en sus instituciones y en todos los espacios públicos y privados, ¿vale? O sea, los travestis al poder, como habíamos dicho desde el principio. Antes de que empezara esto, antes de que siquiera hicieran el acuerdo el 15 de noviembre, nosotros sabíamos que querían hacer una constitución para que los travestis tuvieran el poder. Artículo 3º. Es raro que no hemos leído el primero, pero bueno. Corresponderá al Estado, en sus diferentes ámbitos y funciones, garantizar la participación democrática e incidencia política de todas las personas, especialmente de los grupos históricamente excluidos. ¿Cómo es eso, grupo históricamente excluido? ¿A qué se refiere? Y de especial protección. Hay gente que requiere especial protección. Interesante. El Estado deberá garantizar la inclusión de estos grupos en las políticas públicas y el proceso de formación de leyes mediante mecanismos de participación popular y deliberación política, asegurando las medidas afirmativas que posibiliten su participación efectiva. De gente que no sabemos quién es, históricamente excluido y de especial protección. No se define. No se pretende definir tampoco. Artículo 10º. Mira, pasamos del 3º al 10º. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, instituciones, marcos normativos y prestación de servicios con el fin de alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad. Igualdad material, igualdad sustantiva, en lo concreto, igualdad material. Lo que decían, no es comunista la Constitución. Con ese objetivo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y los sistemas de justicia, así como los órganos de administración del Estado y los órganos autónomos, deberán incorporar el enfoque de género en su diseño institucional y en el ejercicio de sus funciones. O sea, ¿qué es lo que significa el enfoque de género? No sé si han visto el juicio de Amber Heard con el Johnny Depp. La psicóloga que aparece ahí es una psicóloga con enfoque de género. ¿Qué significa eso? Ella dice, por mucho que Amber Heard le haya pegado al pobre Johnny Depp, la violencia no puede ser de la mujer hacia el hombre, siempre solamente puede ser del hombre hacia la mujer. Eso es un enfoque de género. Entonces, así como el sistema de justicia, así como los órganos de administración del Estado y los órganos autónomos deberán incorporar enfoque de género. O sea, las mujeres van a salir inocentes siempre y los hombres van a salir culpables siempre. Ese es el enfoque de género. La política fiscal y el diseño de presupuestos públicos se adecuarán a un enfoque transversal y de igualdad sustantiva de género en políticas públicas. Luego volvemos al artículo 3º, después que vimos el 10º, volvemos al 3º. La ley deberá establecer, pero este es el 3º bis, deberá establecer las medidas afirmativas necesarias para garantizar la participación y representación política de las personas en situación de discapacidad. Capítulo sin número del Estado plurinacional y la libre determinación de los pueblos. Artículo 4. Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. O sea, no somos un país, sino que somos muchos países con un Estado. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los mapuche, aymara, rapanui, licanantay, ¿alguien se ha escuchado de eso? Nadie. Quechua, coya, diaguita, chango, cahuáscar, que no quedan de eso, los mataron los holandeses y los alemanes y los judíos usando mapuches como mercenarios. Yagán, esos también, y los Selknam también, todos esos tres últimos exterminados ya no quedan, son personas que se fueron exterminadas por el Estado liberal, haciendo uso, ¿no es cierto?, de los inmigrantes del norte de Europa, protestantes, y de mercenarios reche. Pero bueno, y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Artículo 5. Los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno. O sea, que no hay un contexto, como decía acá, marco de la unidad del Estado, que dice más arriba, ¿no es cierto? El marco de la unidad del Estado, que ha contradicho por el artículo 5, que habla de que tienen derecho a autonomía y autogobierno. A su propia cultura,
a la identidad, no creo que nadie esté diciendo que no tengan derecho a su propia cultura. De hecho, hoy en día tenemos el problema de que todo el mundo tiene derecho a su propia cultura y casi cada persona tiene su propia cultura, a pesar de que todos no tengan ninguna. A la identidad y cosmovisión, todos, no, el derecho a la identidad está ahí, tenemos carneo, ¿no? Al patrimonio, ¿sí? Bueno, patrimonio es un sinónimo de propiedad privada y se contradice con lo de igualdad sustantiva, pero bueno. Y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios y la protección del territorio marítimo. O sea, tienen autogobierno y tienen territorio, pero marco de la unidad del Estado. Estas son cosas que van a tener que resolver ahora, ¿cómo se llama? Armonización. Van a tener que resolver estas contradicciones. La naturaleza y su dimensión, en su dimensión material e inmaterial, al especial vínculo que mantienen con estos, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales, y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. O sea, podrían no desear participar del Estado y entonces son país aparte también, ¿no es cierto? El deber del Estado plurinacional es deber del Estado plurinacional respetar, garantizar y promover con participación de los pueblos y naciones indígenas el ejercicio de la libre determinación y de los derechos colectivos e individuales de que son titulares, que todavía no los enumeran, así que no sabemos cuáles son. En cumplimiento de lo anterior, el Estado debe garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder. Incorporando su representación en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones, si lo desean, dice más arriba. Así como su representación política en órganos de elección popular a nivel local, regional y nacional. Junto con ello, si lo desean, garantizará el diálogo, porque arriba dice si lo desean, entonces yo aquí tengo que ir agregando el si lo desean, porque si no esta cuestión se está contradiciendo. Junto con ello garantizará el diálogo intercultural en el ejercicio de las funciones públicas, si lo desean, creando institucionalidad y promoviendo políticas públicas que favorezcan el reconocimiento y comprensión de la diversidad étnica y cultural de los pueblos, si lo desean, y naciones indígenas preexistentes al Estado, si lo desean. Porque si no, esta regla no tiene sentido con relación con la anterior, ¿no es cierto? Vamos siguiendo. Del Poder Legislativo. Artículos 5 bis del Poder Legislativo. El Poder Legislativo se compone del Congreso de Diputadas y Diputados y Cámara de las Regiones, y la Cámara de las Regiones. Del Congreso de Diputadas y Diputados. Son títulos sin número porque están todavía en borrador. Entonces tenemos artículo 5 ter. No sé lo que es ter. Yo conozco los bis, pero no conozco los ter. El Congreso de Diputadas y Diputados, esto es una tontera, el Congreso de Diputados, pero hacen la redundancia aquí porque está de moda y agrandan el texto un buen resto. Es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional. Hubieran puesto de diputades, así achicaban el texto y metían también lo que dijeron más arriba que iban a meter y que después se olvidaron olímpicamente. Arriba decía, en el artículo 2, que es como el primero que aparece, hablaba de las disidencias sexogenéricas, ¿no es cierto? Bueno. Es un órgano deliberativo paritario y plurinacional que representa al pueblo. Difícilmente, si es paritario y plurinacional, va a representar al pueblo, porque le estás diciendo al pueblo que no puede votar, por ejemplo, a las mujeres que no pueden votar por un hombre, porque va a ser paritario. Y no puede, si es plurinacional, tampoco puede representar al pueblo, porque entonces como los reche y los cahuascas, que ya no existen, pero de alguna manera los vamos a sacar de las tumbas para que voten, y los yaganes, que también hay que sacarlos de la tumba para que voten, porque no existen, fueron exterminados, pero de alguna manera los vamos a hacer participar y los vamos a obligar a votar por gente de su propia etnia, que además no existen, así que también vamos a tener que sacar de la tumba diputados y diputadas y diputades del pueblo que Huéscar y Yagán, etcétera, pero no van a poder votar por quien más lo representa, sino que van a tener que votar según su condición étnica y sexual para que se dé la condición de paritario y plurinacional. Por lo tanto, no puede representar al pueblo. Tienen que elegir, o es paritario y plurinacional o representa al pueblo. No tiene sentido que sean las dos cosas.
Recurre a la formación de las leyes y ejerce las demás facultades económicas encomendadas por la Constitución. El Congreso está integrado por un número no inferior, constitucionalmente no inferior, ojo, o sea, no podemos disminuir el número hacia el futuro. Esta es una norma constitucional que da atornilladita. No inferior a 155 miembros electos en votación directa por distritos electorales. Una ley y podría ser superior, no dice que son exactamente 155, sino que puede ser que no sea menos que 155. Venía a ser 500, ¿ah? Hay que pagarle el salario de diputado a 500 hueones. Bueno, no, a 500 hueones y hueonas, de acuerdo al asunto paritario y plurinacional, etc. A ver. Los distritos electorales en forma de su elección atendiendo al criterio de la proporcionalidad. ¿Cuál criterio de proporcionalidad? Hay como 200 criterios de proporcionalidad. No especifica cómo se va a establecer ese criterio de proporcionalidad. No especifica los porcentajes que miden esa proporcionalidad. Hay proporcionalidades varias. En el mundo está lleno de proporcionalidades. Por mi parte, yo soy contrario a las proporcionalidades. No, están todos llamando hoy día. Yo soy contrario a las proporcionalidades en tanto y en cuanto la proporcionalidad implica que no gana la mayoría, sino que basta con presentarse y que te voten 3 hueones para ser elegido. El sistema que, por lo menos, que me parece a mí más sensato si vaya a tener parlamento, es el de los británicos, ¿no es cierto? Mayoría uninominal, o sea, el hueón que saca los más votos queda y los demás perdieron, como corresponde, digamos. Eso es democracia, ¿o no? Si es democracia, es el que saca más votos gana y todos los demás cagaron nomás, pues, no sacaron más votos, perdieron. Esa es la idea, ¿o no? Bueno, pero no, esta es otra forma de, muchas comillas, democracia. En el fondo es una dictadura comunista, un soviet, pero vamos dándole credibilidad por el momento. Entonces, ya vemos que, primero, que es paritario y plurinacional, y sin embargo, a pesar de, ¿no es cierto?, impedirle al pueblo de ser representado por su representante y obligándolo a ser representado por gente en función de su sexo y su etnia, lo representa, lo cual es una contradicción. Y luego seguimos con la votación directa de distritos electorales atendiendo un criterio de proporcionalidad. O sea, no es el representante con más representados el que llega al Congreso, sino que es el representante. Cualquier representante que represente a alguien llega al Congreso. Artículo 7. Son atribuciones exclusivas del Congreso de Diputadas y Diputados. Mierda, vamos a tener que decir eso para siempre. Vamos a tener que estar todos los días en la tele perdiendo varios valiosos segundos de tiempo en que digan, en vez de decir el Congreso de Diputados, digan el Congreso de Diputadas y Diputados. O la Cámara de Diputados, no, la Cámara de Diputadas y Diputados. Bueno. Fiscalizar los actos de gobierno, esas son sus atribuciones. Fiscalizar los actos de gobierno. El Congreso tendrá facultad de solicitar información relativa al contenido y fundamentos de los actos del gobierno. C, de la A pasamos a la C, no está la B. Dice declarar cuando la presidenta o presidente, o sea, hay entas dando vuelta en este país ahora, no solamente entes, tenemos una nueva categoría metafísica, la de la enta. Presente, pero hay gente de nuevo. O sea, cuando la presidenta está presente es un ente, es una enta ente. Interesante. La renuncia a su cargo si los motivos que la originan son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla. O sea que puede que la enta ente renuncie y el Congreso lo obliga a seguir siendo presidenta ente. ¿Se dan cuenta? Si los motivos son que la originan son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o rechazarla. O sea, no puedo renunciar al cargo de enta ente. Qué genial esto de la enta ente. Sorry, cabrón, pero es muy chistoso. Mi cargo de enta ente puedo renunciar y, sin embargo, pueden obligarme a seguir trabajando ahí. Qué desastre, ¿eh? Sería. Imagínate una enta ente que no quiere ser más ente, ni enta, y la obligan a ser enta ente. Y... la obligan a ser enta ente y entonces a hacer puras tonteras para que la echen, pues. Si no quiere trabajar más en la weá, no la obliguen. Ridículo. Luego, D,
otorgar su acuerdo para que la ente de la República pueda ausentarse del país por más de 30 días allá, a contar desde el tercer domingo de noviembre del año anterior en el que se deba cesar el cargo del año anterior en el que deba cesar el cargo el que esté en funciones. Y la otra es que establezca la Constitución, que esta es la Constitución, po, weón. Y dice, esta no se entiende. A ver, la ente no puede salir del país por más de 30 días o no puede salir del país el año anterior en el que deba cesar, no puede dejar el país ni un día. Y durante el gobierno no puede dejar el país más de 30 días y tiene que, para cualquiera de esas dos cosas, tiene que pedir un permiso especial a los y las diputados y diputadas. Ya. Hay gente que le da rabia esta weá. Yo encuentro que es casi como un espectáculo circense. Artículo 8. El Congreso de Diputadas y Diputados tendrá, todavía no empezamos, ojo, todavía no, ya estamos viendo, esto es raro en un orden de constitución, es lo que yo les decía, que de pronto la constitución que se hiciera no iba a seguir la estructura que ha seguido todas las constituciones chilenas. Si nosotros leemos todas las constituciones chilenas, lo del Congreso va después de decir quién es chileno y quién no es chileno, y va después de decir cuáles son los derechos de los chilenos, ¿no es cierto? Y recién después de todo eso empezamos a ver la organización de los poderes del Estado. Entonces, esta es una constitución distinta, extraña, anómala en respecto de las constituciones que hemos tenido. ¿Ah? Y ese es el problema de la hoja en blanco, porque todas las constituciones de Chile, a pesar de que todas se hicieron desde cero, todas respetaron la estructura constitucional previa, la historia constitucional chilena, la tradición constitucional chilena. Y esa tradición constitucional chilena dice que primero decimos que cresta es Chile, quiénes son los chilenos, qué es el Estado. Posteriormente hacemos algunos detalles importantes sobre algunas cosas que nos parece que son muy relevantes, después vienen los derechos de los hueones y después vienen los órganos, o sea, los poderes del Estado y su organización. Aquí tenemos un desastre. Partimos con el poder legislativo. Entramos de una. Digamos, el Estado es paritario, no sé, tampoco dice qué es lo que es el Estado, no dice de dónde hasta dónde llega, no dice cuál es nuestro territorio. No dice quiénes son los que son gobernados por este Estado, no define a los chilenos, no los separa de la categoría extranjeros, nada, no tenemos ninguna definición de lo que significa ser chileno. Se tira una lista gigante de pueblos indígenas que la mitad no existen ya, y, pero no nos da lo que nos tiene que dar una constitución. ¿De qué país se trata? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son sus fronteras? ¿Qué gente lo habita? ¿Cómo se hace para ser una persona de este país? Y luego, ¿qué derechos tiene la persona de este país? Que así se parte una constitución en Chile. Y así se parte una constitución en Chile desde los ensayos constitucionales de la década de 1820. Entonces, una de mis primeras reacciones a esto es como, ¿por qué estamos hablando del Congreso si todavía no vemos todo eso? Probablemente nunca veamos todo eso, pero probablemente sea una constitución para el mundo en el que no hay unos límites claros de dónde empieza y termina la jurisdicción de este Estado. Pero bueno. Si yo fuera de algún país vecino me entraría a preocupar porque está proponiéndose una constitución que no define dónde empieza y termina Chile y por lo tanto podríamos estar, ¿no es cierto?, proponiendo empezar a gobernarlos a ellos también. Total, es plurinacional, así que no importa. No sé. Dice Alexei Jaumeni, que parece que ya la leyó, dice, es una constitución para el mundo porque el nombre de Chile apenas aparece. Puede ser, es que puede ser. Diputadas y diputados, incubos y sucubos, dice Alonso 14. Me da risa si se rechaza, pero por desgracia se va a aprobar. Me daría risa si se rechazara, pero por desgracia se va a aprobar. Es lo mismo si esto es un chiste, pues, weón. Es un chiste, no se puede implementar esta weá. O sea, al ciudadano común. La pueden aprobar y cómo van a poner en práctica esta weá. ¿Cómo van a hacer que la cuestión represente al pueblo mientras es paritaria y no sé qué chucha más? No tiene ningún sentido. Al revés, dice Pulcritudo. Dice, al revés, los vecinos felices de que descuidamos señalar nuestras fronteras. También puede ser.
¿No sale algo de portar armas al cinto por ser? No, no sale, parece. Hasta lo que vamos no sale. Mi casa la tiene más clara. Aunque se apruebe la hueá no va a durar nada. Nos vamos a agarrar entre chilenos para variar. Y probablemente hagamos 5 constituciones en los próximos 10 años. No se extrañen, eso es normal en este país. Sigamos leyendo. El Congreso de Diputadas y Diputados tendrá por función fiscalizar los actos de gobierno para ejercer esta atribución. Para ejercer esta atribución puede A. Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, los que se tramitarán por escrito a la o el, ¿verdad? Que es una ente presidente de la República, dentro de los 30 días contados desde su comunicación o la enta o el ente deberá dar respuesta fundada por medio de la o el ministro de Estado que corresponda. B. Solicitar antecedentes a la enta o el ente de la República con el patrocinio de un cuarto de sus miembros. La enta o el ente deberá contestar fundadamente por medio del ministro o ministra de Estado que corresponda dentro de los 3 días desde su comunicación. En ningún caso estos actos afectarán la responsabilidad política de las y los ministros del Estado. Crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos 2/5 de las diputadas y diputados en ejercicio con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del gobierno. Las comisiones investigadoras, a petición de 1/3 de sus miembros, podrán despachar citaciones, solicitar antecedentes. Toda persona que sea citada por estas comisiones estará obligada a comparecer si lo desea, porque ahí arriba decía si lo desea. Así que supongamos que el ministro o persona citada es indígena, podría no desearlo. ¿Ah? Arriba decía que participan si lo desean. Así dice. Entonces acá dice, citada estará obligada, y yo añado, si lo desea, a comparecer y suministrar los antecedentes y las informaciones que se le soliciten. No obstante, una misma comisión investigadora no podrá citar más de 3 veces a la misma persona sin previo acuerdo de la mayoría de sus integrantes. De la Cámara de las Regiones. Esta parte, aquí entramos a innovar harto en materia de constitucional, a nivel mundial. La Cámara de las Regiones. Es un órgano deliberativo, es paritario, plurinacional, de representación regional, encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución. Sus integrantes se denominarán representantes regionales. Estos son como los cores. 12, artículo 11. La ley determinará un número de representantes regionales a ser elegidas y elegidos por región, el que deberá ser el mismo para cada una y en ningún caso inferior a 3, asegurando que la integración final del órgano respete el principio de paridad. Hay un problema aquí también, ¿no es cierto? Estamos viendo el Congreso de las Regiones, Cámara de las Regiones, y no hemos visto cuáles son las regiones. Una de las cosas que tienen las constituciones antes de hablar de las regiones es definir. El país tiene tantas regiones, se llaman tanto, empiezan aquí y terminan allá. No, hay definición de las regiones son las regiones. ¿Cuáles? No sabemos. Y no nos dicen. ¿Irán a conservar la misma estructura regional que tenemos hoy en día? Difícilmente, porque eso iría en contra de la volada de la autodeterminación de estos pueblos y toda la cacha de la espada. Pero bueno, ahí pensamiento mágico al límite. O sea, unas regiones que no están definidas, que no sabemos cuántas ni cuáles son, van a ser representadas de alguna manera. Asegurando que la integración final del órgano respete el principio de paridad. Si son 3, no puede haber paridad. Las y los miembros de la Cámara de las Regiones se elegirán en votación popular conjuntamente con las autoridades comunales y regionales 3 años después de la elección presidencial del cargo, del Congreso. Tampoco dice cuáles van a ser los porcentajes mínimos para ser electos y esas cosas. La ley especificará sus derechos y obligaciones especiales. Tienen derechos y obligaciones especiales. Las que
En todo caso, deberán incluir la obligación de rendir cuenta periódicamente ante la Asamblea Regional. A esa todavía no la vemos, ya la vamos a ver. Está todo desordenado aquí. Que representa también, también podrán ser especialmente convocadas y convocados al efecto. La Cámara de las Regiones no podrá fiscalizar los actos de gobierno ni las entidades ni de las entidades que de él dependan. No se puede fiscalizar. Artículo 11 bis. La atribución exclusiva es atribución exclusiva del Congreso de Diputadas y Diputados declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de 10 ni más de 20 de sus integrantes formulen en contra de. Esa parte de si han o no lugar, rara. Hay que preguntarle al leguleyo porque yo he leído harto de leyes y constituciones y nunca he escuchado esta expresión, ¿no es cierto? Entonces la presidenta, ya, la ente o enta, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación. Bueno, no era la plurinación y ahora es la nación. ¿Cuáles son las...? ¿Es una nación o son como 50? Elijan. No puede ser una y muchas al mismo tiempo, o infringiendo abiertamente la Constitución y las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras la enta o ente esté en funciones y en los 6 meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante este último tiempo no podrá ausentarse de la República sin el acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados. O sea, ni siquiera puedes viajar después de ser presidente, además te pueden obligar a ser presidente aunque tú te hayas renunciado al cargo. Es genial esta cosa. Es genial, de maquiavélica y enferma, pero bueno. Las ministras y ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor y seguridad de la nación, o por infringir la Constitución o las leyes, o haber dejado esta sin ejecución, y por delitos de traición, concusión. ¿Cuál es esa? Concusión. Van a meter ese delito. Yo leí el Código Penal y no me aparece concusión. Y si aparece, no me recuerdo. Alguien por ahí en el chat me recuerda que esta es concusión. Malversación de fondos públicos y soborno. Creo que acá se llama cohecho, no soborno. Pero bueno. Las juezas y jueces de la Corte de Apelación y la Corte Suprema, o sea, el Congreso va a poder pedirle cuenta a la Corte Suprema si deja, no sé, libre a un guan que ellos querían preso. Y de la o el Contralor General de la República por notable abandono de sus deberes. Sea lo que sea que eso signifique, porque todavía no vemos sus deberes. No está todavía especificado cuáles son sus deberes. Las y los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas, al general director de Carabineros de Chile, al director general de la Policía de Investigaciones de Chile, por haber comprometido gravemente el honor y seguridad de la nación. ¿Cuál nación? Si eran varias naciones. Las y los gobernantes regionales de la Autoridad de los Territorios Especiales Indígenas, que todavía no sabemos cuáles son, ni las regiones, ni los territorios especiales indígenas, por infracción a la Constitución y por delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y con concusión. ¿Qué chucha es concusión? A ver, veamos en el chat si alguien sabe lo que es concusión. Tío Seba, el cáncer que le va a dar por leer esta weá será peor que el que le dé por fumar. Si de algo nos tenemos que morir por Vortex. Ya, ¿qué mierda es concusión? Dice concusión acá como delito y yo todavía no encuentro la concusión en el Código Penal. ¿Ah? Vamos a buscar concusión en el Google. Espérenme un segundo. Concusión. Concusión o conmoción puede ser producto de un golpe en la cabeza contra un objeto. ¡Qué chucha! A ver, concusión, derecho. La concusión es un término legal que se refiere al delito de extracción ilegal, es decir, cuando un funcionario público, haciendo uso de su cargo, a ver, le damos el Wikipedia a esta weá, exige o hace pagar a una persona una contribución o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza. Ese delito puede presentar agravante y si se emplea la intimidación o se evoca que son órdenes de un funcionario de mayor jerarquía y esta exacción es en provecho propio. Vale, ya, perfecto, se entiende. Pero si vemos aquí Italia, México, Panamá, Perú, y no hay Chile, porque Chile no tiene este delito. ¿Ah?
Hay Perú, Panamá, México, Italia, Ecuador y Colombia tienen este delito. Esos son los países que tienen el delito de concusión. En Chile no está en el Código Penal. Pero bueno. Seba, el caos propio de la década del 20 que se avecina en Chile, ¿crees que será más parecido a la del siglo XIX o XX? No tengo pico idea, no tengo bola de cristal, pues, hombre. Ya, sigamos leyendo entonces, ya. Porque yo estaba aquí con el tema de la concusión. La acusación se tramitará en conformidad a la Ley de Organización y Funcionamiento y Procedimientos del Poder Legislativo. Las acusaciones referidas en las letras B, C, D y E podrán interponerse mientras la o el afectado esté en funciones o en los 3 meses siguientes de la expiación de su cargo. Impuesta la acusación, la o el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso del Congreso de Diputadas y Diputados y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviere aprobada por este. Para declarar que ha lugar la acusación contra el presidente o presidenta, el ente o enta de la República, porque hay entas en este país, somos una rareza metafísica donde no solo hay entes, sino que también hay entas. Habría que ver eso. Sería interesante que trajera a su vez un tratado filosófico justificando la existencia de las entas, pero no lo va a traer porque estos no tienen idea de nada. O de un gobernador regional, se necesitará el voto de la mayoría de los diputados y diputadas en ejercicio. En los demás casos se requerirá el de la mayoría de diputados y diputadas presentes o la o el acusado quedará suspendido sus funciones desde el momento en que el Congreso de Diputadas y Diputados declare que ha lugar a la acusación. La suspensión cesará si la Cámara de las Regiones desestimare la acusación o si no se pronunciara dentro de los 30 días siguientes. Artículo 11 ter. Todavía estoy por ver eso del ter, porque yo había visto los bis en toda mi vida, pero nunca he visto los ter. La atribución exclusiva de la Cámara de las Regiones debe ser término. Después de varios bis ponen el término. La atribución exclusiva de la Cámara, esa atribución exclusiva de la Cámara de las Regiones, conocer de las acusaciones del Congreso de Diputadas y Diputados, entable con arreglo a lo establecido en el artículo 11 bis. La Cámara de las Regiones resolverá como jurado y se limitará a declarar si la o el acusado es o no culpable. La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por 2/3 de las y los representantes regionales en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra de la enta o ente de la República o del gobernador regional y por mayoría de los representantes regionales en ejercicio de los demás casos. Por la declaración de culpabilidad queda... A ver, espérate un poco, esta parte interesante. 2/3 cuando se trata de la enta o ente y mayoría simple cuando se trata de cualquier otro bueno. Ya. Por la declaración de culpabilidad queda la o el acusado destituido de su cargo. La persona destituida no podrá desempeñar ningún otro cargo de exclusiva confianza de la o el enta durante el tiempo que reste de su mandato o presentarse al cargo de elección popular del cual fue destituido en el periodo siguiente, según corresponda. La o el funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, como para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares. De las sesiones conjuntas del Congreso de Diputados y Diputadas y Diputados, dice, al revés siempre, mujeres primero, de la Cámara de las Regiones. Artículo 12. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se reunirán en sesión conjunta para tomar el juramento o promesa de la presidenta o presidente de la enta o ente de la República al momento de asumir el cargo, para recibir la cuenta pública anual y para inaugurar el año legislativo. Artículo 12 bis. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de Regiones
se reunirán en sesión conjunta para decidir los nombramientos conforme a esta Constitución corresponda, garantizando un estricto escrutinio de la idoneidad de las y los candidatos para el cargo correspondiente. Artículo 13. Y aquí nos pusieron artículo 12 ter, o tal vez va a salir más adelante, por alguna razón. Artículo 13. Para ser elegida diputada, diputado o representante regional, puedo ser elegida diputado. Interesante. No puedo ser elegida diputado, o sea, no puedo ser elegido diputada, pero sí puedo ser elegida diputado. O sea, esto viene a revolucionar el idioma. Viene un cambio brutal en cómo nos expresamos. ¿Ah? Interesante. O representante regional, se requiere ser ciudadanía o ciudadano con derecho a sufragio. Se requiere ser ciudadana o ciudadano con derecho a sufragio. Haber cumplido 18 años de edad el día de la elección y tener avecinamiento en el territorio correspondiente durante un plazo no inferior a 2 años. En el caso de diputado vamos a tener diputados de 18 años, ¿ah? Y representantes regionales de 18 años. Eso es lo que está diciendo acá. En el caso de las diputados y de 4 años, en el caso de las y los representantes regionales, contados hacia atrás desde el día de la elección. Tienen que vivir en el lugar donde están siendo elegidos. Se entenderá que una diputado o diputada o representante regional tiene su residencia en el territorio correspondiente mientras ejerza su cargo. Ya. Artículo 14. No pueden ser candidatos a diputados o a diputadas ni a representante regional. No pueden ser candidatos a diputadas o diputados ni a representante regional. 1. La enta o ente de la República o quien lo sustituya en el ejercicio de la presidencia al tiempo de una elección. 2. Las ministros y los ministros de las y los subsecretarios, las autoridades regionales, comunales de elección popular, las y los consejeros del Banco Central y del Consejo Electoral, las y los directivos del órgano autónomo, las y los que ejerzan jurisdicción en los sistemas de justicia, las y los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones y de tribunales electorales, la o el Contralor General de la República, la o el Fiscal Nacional, fiscales regionales o fiscales adjuntos del Ministerio Público. 10. Los funcionarios o funcionarias en servicio activo de las policías. 11. Las personas naturales o administradores de personas jurídicas que celebren caucionen contratos con el Estado. Vamos a buscar cauciones. Esto bueno, están haciéndome aprender palabras nuevas. Prevención o precaución o cautela, garantía de protección prestada a alguien, garantía que se presta ya. Los hueones que estén en contrato con que tengan contrato con el Estado y las y los militares en servicio activo, o sea, los milicos no pueden tirarse a ninguna elección. Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubieran tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección, excepto respecto de las personas mencionadas en el número 11, las que no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura, y de las indicadas en el número 9, 10 y 12, respecto de las cuales el plazo de inhabilidad será de los 2 años inmediatamente anteriores a la elección. Ya. O sea, no podía haber sido ni milico ni Paco. No podéis ser militar, podéis ser aviadora, podéis ser militares, o sea, solamente el ejército. Podéis ser aviador, podéis ser marino, pero no podéis haber sido militar, ni presidente, ni ministro, ni subsecretario, ni contralor general, ni fiscal, ni juez, ni funcionario en servicio activo de las policías. Bueno, eso ahí están los policías, carabineros, los PDI. Ni haber celebrado un contrato con el Estado 2 años antes de tirarse a la elección. O sea, esa es tu inhabilidad. Artículo 15. Los cargos de diputadas o diputados y de representante regional son incompatibles entre sí. ¡Ja! Los cargos de diputadas o diputados y de representante regional son incompatibles entre sí. Y con otros cargos de representación y con todo empleo y función, comisión o cargos de carácter público o privado. No podéis estar en 2 cargos.
Son también incompatibles las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, las entidades fiscales autónomas, semifiscales y de empresas estatales o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital. O sea, el Estado compra unas acciones de tu empresa y no... A ver, si el Estado compra acciones de tu empresa, los directores y consejeros no van a ser compatibles con ser diputados. O sea, en el momento que yo soy diputado y soy director de mi empresa, el Estado me compra, el Poder Ejecutivo quiere que yo deje de ser diputado y entonces va y compra 5 lucas en acciones de mi empresa y listo, yo dejo de ser diputado de forma automática, porque es incompatible el cargo. El Estado participa por aporte de capital en lo que quiere, pues si compra las acciones. Y listo, se acabó. Ya no puedo ser diputado. Me cagaron con el cargo. Interesante mecanismo de control, ¿no es cierto?, que podemos ver aquí de las cuestiones. Un tipo es dueño de una empresa, además la gente vota por él, es elegido, y lo que va a hacer el Estado va a ser decir, te compro un pedacito de tu empresa en la bolsa y después te saco del Congreso. Las palancas que siempre habla, ¿no es cierto?, interlocutor, las palancas que hay en el sistema republicano, en los poderes, ¿no es cierto?, las palancas con las que se hacen poder para tener todo el poder. Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, la diputada o diputado representante regional cesará en el otro cargo, empleado, función o comisión incompatible que lo desempeñe. Artículo 16. Las diputadas y diputados y las y los representantes regionales podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un periodo. Para estos efectos, se entenderá que han ejercido su cargo durante un periodo cuando han cumplido más de la mitad de su mandato. Artículo 17. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se renovarán en su totalidad cada 4 años. No se renovarán en su totalidad cada 4 años porque hay unos buenos que van a ser reelectos. Si se renueva en su totalidad, significa que hay unos buenos aquí que no pueden ser reelectos. Elija una o la otra. La ley establecerá sus reglas de organización, funcionamiento y tramitación, la que podrá ser complementada con los reglamentos de funcionamiento que estos órganos dicten. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de Regiones tomarán sus decisiones por la mayoría de sus miembros presentes, salvo que esta Constitución disponga un quórum diferente. Artículo 18. El Congreso de Diputadas y Diputados no podrá entrar en sesión ni optar acuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio. O sea, con un tercio de hueones que asistan, le damos. Artículo 19. La o el representante deberá reunir los requisitos establecidos por la Constitución para ser elegido. Los requisitos establecidos en la Constitución, que son tener 18 años. Ni siquiera habla de tener la ciudadanía. Tiene que tener derecho a voto. O sea, que puede ser un extranjero con derecho a voto. Establecido por esta Constitución para ser elegido en el cargo respectivo y le alcanzarán las inhabilidades establecidas en el artículo 14 y las incompatibilidades del artículo 15. Se asegurará a todo evento la composición paritaria del órgano. Acuérdense de esta cuestión, la composición paritaria del órgano. Usted no puede ser representado porque no usted quiere ser representado. Primero, para poder ser representado por alguien, tiene que ser alguien que viva en el lugar hace 2 años, porque sí, tiene que tener un sexo específico, porque sí, y luego entonces usted dice, bueno, pero me están representando. No te están representando, pues ya está mañado el juego desde antes, te están diciendo quién va a salir. Y se quejaban del binominal. Estos hueones se quejaban del binominal. Estos hueones, que están básicamente eligiendo a dedo los diputados para siempre, con toda esa bola de la paridad y de los pueblos originarios y la hueá, y que vivan no sé cuántos años en un lugar y todo lo demás. O sea, tu representación está ultra limitada por 200 factores huevones que se le ocurrieron a estos huevones y que son totalmente arbitrarios. Ya. Artículo 20. Las diputadas, diputados y representantes regionales son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos. ¿Ya? ¿Y el resto del tiempo son violables? ¿Se pueden violar? A ver. Desde el día de su elección o investidura, ningún diputado o diputado o representante regional puede ser acusado o privado de libertad, salvo en caso de delito flagrante. Si la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva en pleno no declara previamente haber lugar a la formación que acusa. En contra de las resoluciones que al respecto dictaren estas Cortes, podrá apelarse ante la Corte Suprema.
En caso de que un diputado, diputada o representante regional sea detenido por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición de la Corte de Apelaciones respectiva, con la información sumaria correspondiente. La Corte procederá conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. Desde el momento que se declare por resolución firme de haber lugar a formación de causa, el diputado, diputada o representante regional quedará suspendido de su cargo y sujeto al juez competente. Hemos terminado este artículo, el artículo 20. Yo creo que por ahora estamos bien. Mañana empezamos con el 21, ¿ya? Mañana empezamos con el artículo 21. No sé si están de acuerdo. Deja de decir hadas o hados, me mato, pero si es parte del chiste, pues Chilexi, tenéis que reírte de estas cosas, no podéis ser tan serio. Ya. Ejercer la mitad, dejar pista al compañero y luego reelegirse indefinidamente. Claro, también está esa opción, pues sí, pues. Pueden ejercer la mitad y justo antes de llegar a la mitad, se la pasan al otro y entonces, y al final el hueón se puede reelegir indefinidamente porque total no cumplió la mitad. Buen punto. No hay ninguna cosa así como, no, a los diputados y diputados no nos pueden obligar a seguir cumpliendo el cargo como si ellos pueden obligar al presidente a seguir cumpliendo el cargo. Es un parlamentarismo bien radical. Las y los artículos, claro. Mañana seguimos desde el artículo 21. Los quiero mucho, me voy a almorzar. Un besito. Nos vemos mañana, artículo 21. Recuerden, tienen que haber 250 me gusta. Si no hay 250 me gusta, no hay capítulo de mañana, no hay videos de mañana y no hay más videos de la Constitución y nos quedamos con este. La idea es que lleguemos a leer la Constitución entera. Y por eso faltan los me gusta. 250 me gusta por día es lo que voy a exigir. No es mucho, es poco. No sean cabrones. Dénmelo. Besito. Chau, chau.